Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Señor te bendiga, puedes tomar tu asiento. Y qué lindo es poder declarar, cuando expresábamos en el tiempo de adoración, hemos sido libres del temor, libres de todo aquello que nos tenía atado. Hemos sido libres del pecado, y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Libres de lo que te ata, libres de lo que nos hace ser seres que no podemos conectarnos con Dios. A partir del momento en que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos podemos conectar de una manera maravillosa, y eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede torcer, y alabamos a Dios por eso. Y es por eso que cada una de estas canciones, las últimas que cantábamos, tenía que ver con eso, con esa liberación que Dios ha hecho en nuestra vida. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes, recordando lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero 50 días después se celebra el Pentecostés, que para la iglesia cristiana es el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Pero en el contexto del pueblo judío era el momento de una de las fiestas importantes de la liberación, de la salida de Egipto, de las cosechas, de toda la bendición que Dios había traído sobre ese pueblo. Recordar los portentos, las hazañas que Dios había hecho y la liberación que Dios había producido desde la esclavitud a la libertad, a ser un pueblo independiente, un pueblo que Dios había acordado de ellos, que ellos habían clamado, Dios se había acordado y Dios los había bendecido de una manera impresionante. Y el Pentecostés, en el contexto en que viene el Espíritu Santo, el pueblo judío estaba celebrando una de las fiestas, la fiesta de Pentecostés. Y lo que dice la Biblia, quiero leerles lo que dice Levítico en ese contexto de la ley para ellos, donde dice que a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas y cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Y junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas del grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, y junto con los panes que representan la primera de las cosechas, estas ofrendas que son santas para el Señor le pertenecen a los sacerdotes. Y ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en el que no harás ningún trabajo habitual.
Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Y cuando recojas las cosechas de tu tierra, no niegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Este es el contexto de que sucede el Pentecostés. Mi pueblo judío estaba celebrando algo importante allí, lo celebraban de generación en generación y, como dije, todo lo que tenía que ver con lo que Dios había hecho. Y también una nota importante aquí, donde en términos económicos no hay bendición para la vida personal y no hay bendición para la vida de una nación si no nos acordamos de los pobres y los necesitados. La Biblia lo dice, yo soy el Señor tu Dios. Ayudar a los pobres y a los extranjeros. Importante eso, lo dice la Biblia, es muy importante. Ahora, este es el contexto del pueblo judío, estaba celebrando esta fiesta, venía gente de todos lados. Y les quiero mostrar, esto es en audio para que sea más llevadero, lo que dice Hechos, en ese contexto, del contexto que yo le leí y que el pueblo judío lo estaba celebrando el día de Pentecostés. El libro de los Hechos, lo que se había hecho de generación en generación, cuenta, Lucas lo registra de una manera impresionante. Lucas, sabemos, había escrito el Evangelio de Lucas, la recopilación de todos los hechos de portentos que el Señor había hecho, y en un segundo libro, en un segundo tratado, como dice la Escritura, entonces en ese segundo tratado habla sobre el libro de los Hechos, y que el capítulo 2 es lo que ustedes van a escuchar en este momento. Capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. Se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir esto? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes:
¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Impresionante el texto de la Biblia, lo leemos de esta manera y nos tratamos de meter en esa historia tan particular que nos ha marcado y que nos identifica y que tenemos una identidad propia como hijos de Dios en relación a eso que sucedió, cosas que tienen que ver con lo sobrenatural. Y esto nos abre muchas ventanas cuando pensamos en estos textos, cosas de qué es lo sobrenatural. Y lo sobrenatural puede venir en cualquier momento, y de hecho muchas veces vivimos cosas sobrenaturales. El hecho de vivir, el hecho de la vida es algo maravilloso y Dios siempre nos marca. Por eso Pentecostés también es un momento donde celebramos como cristianos en este tiempo el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero también no olvidar que Dios está haciendo todo el tiempo y obrando todo el tiempo. Que nosotros tengamos la mirada en otra cosa, enfocados en otra cosa, no significa que Dios no esté obrando. Dios está trabajando todo el tiempo. Quiero decirles como nota interesante, dado que somos una iglesia bautista, estuve este fin de semana, lo que fue viernes y sábado, en la cumbre de las asociaciones bautistas de Buenos Aires y La Pampa, y la propuesta de la Alianza Mundial Bautista en la visión 2033, en el plan que tenemos todos los bautistas del año desde este tiempo hasta el 2033, es celebrar en el año 2033 el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y nacimiento de la iglesia cristiana. Y en el compromiso que nos estamos poniendo de acuerdo, y uno de ellos tiene mucho que ver con lo que de hace rato nosotros ya estamos trabajando. Bueno, uno de ellos, obviamente, nuestro compromiso con la Biblia, compromiso con la oración comunitaria, compromiso con la misión audaz. Y entre paréntesis el documento pone discipulado y plantación de iglesias. Nosotros venimos hablando hace rato de discipulado, aprender a discipular. ¿Se acuerdan de donde dijimos todos tenemos que saber discipular, todos tenemos que tener discípulos, hacer discípulos? Nos reunimos acá, pero fuera, en nuestro tiempo, donde estamos fuera del templo, hacer discípulos. Plantación de nuevas iglesias, atención a personas vulnerables, paz y libertad religiosa. Esos son los compromisos que la Alianza Mundial Bautista propone para todas las iglesias bautistas en el mundo. Bueno, volviendo al punto, y esto era nota importante por lo que en el 2033 se va a celebrar como bautistas. Pero hoy un día es Pentecostés y recordamos esto. Y qué inspiración tenemos en este momento, este texto, de qué nos inspira a cada uno de nosotros acerca de lo que Dios hace en todo momento. Lucas lo registra de una manera muy detallada lo que estaba sucediendo, lo que Pedro puede expresar bajo la unción del Espíritu Santo en ese momento, donde dice, no es que están borrachos, es que el Espíritu Santo de Dios ha obrado. Hay gente que está hablando en otros idiomas, estamos entendiendo el mensaje de Jesucristo, el hecho de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, una marca del Espíritu de que el Evangelio tiene que ir a todas las naciones, a todas las etnias, de todas las culturas, a todo, en cualquier idioma, de cualquier manera, por todos los medios posibles e imposibles, tiene que llegar el mensaje de Jesucristo.
Y entonces la marca de que la gente, de acuerdo a la ley, lo que leímos en Levítico, las familias venían de diferentes lugares a celebrar esa fiesta, y en ese día había gente que hablaba otros idiomas, pero en ese momento estaba entendiendo el mensaje del Evangelio. Y esto es lo sorprendente, personas que no habían estudiado un idioma especial, no habían ido a una academia para aprender ese idioma, no tenían ni traductor de Google como existe ahora, estaban hablando. Jesucristo murió en una cruz, estuvo en una tumba muerto y ha resucitado. Impresionante lo que estaba sucediendo. Ahora, lo que podemos entender en este momento, hay algo importante que podemos entender de este texto y tiene que ver con la obediencia. Los discípulos fueron obedientes a estar allí, a esperar que descendiera el Espíritu Santo. No sabía cómo se iba a desarrollar todo eso, pero ellos fueron obedientes. Y en esa obediencia lo que hicieron fue orar y orar. La obediencia abre una puerta a lo que Dios quiere hacer con uno. Pero el punto es ser obedientes. La promesa del Señor y la promesa de que venía el Espíritu Santo, y así como las miles de promesas que encontramos en la Escritura, no vienen si no hay obediencia. Entonces esto, en el día de hoy, uno de los puntos importantes en el que es para nuestra vida personal, de todos los días, es cuán obediente somos a Dios. Y uno dice, bueno, sí, soy obediente porque vengo a la iglesia, soy obediente porque puedo ofrendar, soy obediente por esto, por miles de razones puede decir. Pero la obediencia es mucho más profunda que formas. Es mucho más profunda que ser rigurosamente venir todos los domingos a la iglesia o rigurosamente estar cumpliendo alguna disciplina espiritual. Podés hacer muchos ayunos, pero ser desobediente. Podés hacer mucha oración, pero ser desobediente. Podés leer mucho la Biblia, pero ser desobediente. Porque muchas veces en nuestro contexto moderno es como que separamos las cosas. Nos importan mucho las formas y no lo que Dios está queriendo realmente de nosotros. Ahora, si la forma coincide con lo esencial de lo que del Señor nos pide, bueno, está todo bien. Pero el punto es cuando lo separamos y terminamos haciendo un culto a las formas y no a lo que realmente Dios pide. Y lo que Dios había dicho, lo que Jesús le había dicho a los discípulos es: estén allí en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. Era ser obediente en ese momento. Y esto me invita a mí, y una pregunta que nos podemos hacer cada uno: ¿cuán obediente soy? Cuando muchas veces te pasan cosas que decís, no sé cómo se puede solucionar esto, un problema, una enfermedad, una oración que he orado pero no es respondida en el momento inmediato. Entonces, alguien te puede decir, tienes que orar, y la respuesta es, pero he orado y no ha sucedido nada. Bueno, nuestra obediencia es orar. Es como cuando nos dicen que voy por un camino, nos dicen tenés que ir por este camino, no hay ningún tipo de señalización, más que el camino espiritual dice ore. Y 1 kilómetro más adelante dice ore, y 10 kilómetros dice ore, y 20 kilómetros dice ore, y 100 kilómetros dice ore, y siempre dice ore, y todavía no sucede lo que cada uno espera. Pero si somos obedientes, vamos a llegar al propósito de Dios y a lo que Dios quiere. El punto es que a veces hay caminos alternativos que nos distraen y que nos hacen ir por otros carriles y abandonamos la oración, abandonamos la obediencia y entonces muchas veces arruinamos lo que Dios tiene para con nosotros. Planes de vida, proyectos personales. ¿Cuántas cosas pueden ser arruinadas
si no somos obedientes a Dios. Entonces, Pentecostés también, no solamente me centro en lo que Dios hizo, envió al Espíritu Santo empoderando a la iglesia para la predicación del Evangelio, no empoderando a la iglesia para vivir internamente, no empoderando a la iglesia para que cante lindas canciones y para que tenga una superestructura y se olvide el resto, sino por el contrario, el Espíritu Santo empodera a la iglesia para predicar el Evangelio. Eso significa que hablar en otros idiomas, eso significa que se animó a hablar, Pedro se animó a hablar y bajo su predicación se convirtieron 3.000 personas, tuvo palabra, tuvo manera de decir. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué voy a decirle? Y así estamos no sé cuánto tiempo pensando qué voy a decir a la otra persona. Simplemente tenemos que ser obedientes, Dios va a hacer la obra y tenemos que ser obedientes, Dios nos quiere usar. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia es una marca que cada uno de nosotros puede entender que Dios nos ha empoderado, Dios ha dado poder a la iglesia y el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Espíritu Santo está obrando dentro nuestro. Y hay muchos textos, el apóstol Pablo luego explica muy bien, no contristemos al Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera podríamos contristar al Espíritu Santo? Bueno, siendo desobedientes, no creyéndole a Dios. Y uno dice, bueno, lo que puedo decir son cosas básicas. Sí, son cosas súper básicas, pero a veces de tan básicas, a veces las pasamos de largo y las pasamos muy rápido en nuestra vida. Entonces, qué bueno esto de la obediencia y cómo sucedió esto en un momento que tampoco ellos que sabían cuál iba a ser el momento específico, ni la hora, no es que había una anticipación, bueno, a ver, ahora cuenten 10, 9, 8, tampoco, sabían eso. De repente sucede. En el momento que estamos allí y viene el Espíritu Santo. En este caso, en este contexto, viene el Espíritu Santo. Es algo que tampoco ellos lo podían manejar. Es digno de destacar esto, no lo podían manejar. Sino que fue algo sobrenatural, de repente viene sobre ellos. Lenguas como de fuego y hubo un como estruendo, un ruido que los conmueve y que todos se dan cuenta de esto. El obrar de Dios en la vida de la iglesia. El obrar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esto fue algo no provocado por los seres humanos, no provocado por la pequeña iglesia del momento, fue provocado por el mismo Dios. Pero ¿cuándo Dios provoca esas cosas? Bueno, lo que entendemos aquí es que el pequeño grupo estaba unido en oración, pero también oración unido a la obediencia. Y sucede un movimiento realmente auténtico, un movimiento original que no se puede replicar si quisiéramos. Muchas veces intentamos replicar cosas. Vamos a ser sinceros, como seres humanos hemos tratado de replicar cosas, imitar cosas, como si fuera tan fácil, como muchas veces tratando de imitar formas. Pero cuando es algo auténtico, cuando algo viene de Dios, no se puede imitar porque es algo que Dios lo ha generado. Entonces, de pronto, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quiero decir es que si alguna persona me es de inspiración en mi vida, tampoco puedo copiar lo que esa persona está haciendo para conectarse con Dios. Es que de alguna manera yo tengo que conectarme con Dios de tal manera que el movimiento que Dios haga en mi vida sea original
Mi vida devocional tiene que conectarme de tal manera que el movimiento que Dios provoque en mí sea original. Entonces, lo que sucede es que muchas veces intentamos copiar aquí, copiar allá. No sé, podés ver tantísimos videos de YouTube de que se te ocurra, podés ver y tratar de copiar esto, aquello, y nunca vas a lograr nada de eso, porque solamente van a ser formas. La única manera es esperar, ser obediente a Dios, estar orando, buscando de Dios, y eso es lo que produce la autenticidad en la vida espiritual de cada uno. El Espíritu Santo de Dios obra de esa manera. Lo sobrenatural sucede sin que te diste cuenta. En un momento oraste y hiciste tu vida devocional. No bajo las formas quizás que te enseñaron, bajo la forma que vos entendiste que Dios te estabas conectando con Dios, y Dios obra de una manera sobrenatural. Entonces, a veces tenemos la vista en que solamente Dios hizo cosas sobrenaturales en los tiempos bíblicos. Y ocurren cosas sobrenaturales todo el tiempo. Tenemos que tener los ojos puestos allí y saber esperar que Dios está trabajando en todo momento. Yo me imagino ese momento del contexto. Imaginemos, era una verdadera fiesta. Familias con sus hijos, canciones, instrumentos musicales, animales, porque de acuerdo a lo que decía el texto tenía que venir con los animales y las ofrendas, todo como dice el texto bíblico, pero había algo que iba a suceder en medio de la alegría y de la festividad, de lo que eso significaba. Y vieron cuando muchas veces uno va a esos lugares donde se hacen ferias y donde hay canciones y alguien vende algo y hay juegos. Bueno, uno se trata de imaginar en aquel contexto lo que estaba sucediendo. Y eso era alegría en sí, porque el pueblo judío estaba celebrando de generación en generación la liberación de Egipto en ese momento. Estaba celebrando, festejando, de acuerdo a la ley. Pero algo había trascendido, algo había cambiado. Ya no iban a necesitar hacer esa fiesta. Ya no iban a necesitar recordar todo eso. Eso quedó en el pasado. Ahora Dios no los va no estaban celebrando una fiesta solamente de liberación política de los pueblos opresores. Estaban celebrando algo mucho más importante, que es el pueblo judío, que hasta el día de hoy no lo entiende. Vamos a ser claros, no lo entiende. La liberación del pecado, la liberación de la muerte y del infierno. A través de la cruz se entiende que ya Satanás no tiene más dominio sobre la muerte y sobre la vida de las personas. Pedro dice, nombrando el nombre de Jesucristo serán salvos y libres. Entonces, cuando podemos decir en el nombre del Señor Jesús, ocurre algo maravilloso. Y cuando muchas veces te sentís oprimido, vos decís en el nombre del Señor Jesús. O estás con ansiedad, en el nombre del Señor Jesús. O estás triste, en el nombre del Señor Jesús. Hay poder. Pero ¿cuántas veces minimizamos el poder de Dios? Nuestra cultura moderna tiende a minimizar el poder de Dios. Vamos a ser claros. Estamos enfermos y no nos animamos a declarar sobre nuestra vida sanidad. Estamos atribulados, estamos tristes, oprimidos, miles de cosas. El mundo nos pasa por arriba y tenemos que animarnos, como dice Pedro, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, depende de tu fe, depende de la fe de cada uno. Hay que creerle a Dios, que Dios sigue trabajando y que Dios sigue obrando. Y que nos resistimos a que el enemigo quiera confundir nuestra mente, nuestras acciones,
el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa. Como siempre, en el texto dice, la gente que quiere desprestigiar lo que Dios está haciendo, dice, están borrachos. Esto no puede ser. ¿Cuántas veces pueden ser aún propios de nuestras propias filas? Pueden salir cosas. No, esto no puede ser. Esto no puede ser así. Y Pedro les aclara muy bien. Esto no es una consecuencia del vino. Esto es una consecuencia del Espíritu Santo. Y hubo allí, entonces, más aún, Pedro en ese momento reacciona bajo la unción del Espíritu Santo y un Pedro, quizás con los rudimentos básicos de comunicación que tenía, pero lleno del Espíritu Santo y ungido por Dios y esas ganas de decirle al pueblo, de decirle esto es lo que ha hecho Dios. Ahora, bajo la influencia de su carnalidad, si no hubiera estado bajo la unción del Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho? Ustedes son unos perdedores, ustedes esto, ustedes aquello, pero sin embargo Él les dice arrepiéntanse. Él les muestra el camino. No se detiene en decir cosas que iban a cortar la comunicación, sino que en verdad les dice arrepiéntanse. Ese es el camino. Ese es el camino para entender todas las cosas que de ninguna otra manera la podríamos entender. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, entra en nuestra vida. La pregunta que surge ahí también es ¿qué tengo que hacer? Algo que esta frase es muy interesante ahí en el texto original también, porque ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? A veces en nuestro contexto, 21 siglos después, no es tanto lo que tengo que hacer, sino que es lo que tengo que sentir. Y hay una confusión ahí, porque muchas veces tenemos que sentir cosas, ¿no? Y entonces a veces el Espíritu Santo como que se lo ha asociado al sentir. A veces no sentimos nada, entonces parece que el Espíritu Santo no está obrando. Dios está obrando, sintamos o no sintamos nada. Dios está obrando todo el tiempo, pero vivimos en un contexto donde tenés que sentir cosas. Entonces en un culto se puede apelar mucho a la emoción, mucho a la música, y entonces bueno, vos te emocionás porque escuchás una música romántica y ¿qué va a pasar? Te vas a emocionar. Que es una música triste, que cuenta una historia, también te vas un poquito a poner triste. Y una canción alegre y te vas a alegrar y vas a querer bailar, ¿no? Bueno, el sentir. Pero nuestra vida espiritual no la podemos resolver con sentir, sino con qué tenemos que hacer. Y cuando haces, claro que sentís, pero tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que el Espíritu Santo venga sobre mi vida. Si no le he dado entrada, le tengo que dar entrada. ¿Cómo me doy cuenta? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si no tengo amor, si no tengo paz, si no tengo gozo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer. No solamente obediencia, sino también frutos. No me puedo controlar, no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar, o sea, me enfurezco y puedo hacer desastre. Bueno, es que el Espíritu Santo tiene que obrar en mi vida. Cambia mi manera de proceder, mi manera de relacionarme con las personas, mi manera de relacionarme con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, aún recibiendo las peores injusticias de la vida o los peores improperios de otra persona. El cristiano sabrá cómo resolver eso, pero respondiendo a la misma altura no quiere decir que no nos defendamos, simplemente que nos podemos defender de otra manera, con otra altura y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero
todo esto fue lo que en ese momento estaba sucediendo. Pedro estaba, y toda la gente allí estaba experimentando algo sobrenatural. El mensaje del Evangelio se estaba desparramando, Dios estaba enviando una unción maravillosa en ese momento, pero no nos olvidemos que esa es otra de las cosas también, que a veces la unción, Pentecostés se lo asoció solamente a la unción en sí, y se descartó lo más importante que tenía que ver con la misión. Porque ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para hablar otros idiomas, y para, mirá qué bien, hablar otro idioma. Ahora tenés un trabajo, no sé, intérprete o lo que sea, o poder ir a otro país y hablar libremente. El hecho de que viene el Espíritu Santo, se empodera a la iglesia, es para la misión. Por eso se derrama, para que la iglesia ahora tenga ese poder para predicar el Evangelio. La iglesia no puede olvidarse de eso. No nos podemos olvidar de hacer discípulos y que esos discípulos hagan otros discípulos. Pedro entonces responde muy bien a que se arrepientan, y es un llamado a todo el mundo a arrepentirse. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, fue algo que sucedió de repente. La iglesia y los discípulos allí había sido obediente para ese momento, pero no fue un acto de violencia, sino todo lo contrario. Fue algo que vino de repente, pero esa unción hizo que las personas comenzaran a entender lo que de pronto antes no habían entendido, hacer lo que antes no estaban haciendo. Una iglesia centrada en sí misma, que estaba orando y que estaba esperando, siendo obediente, de alguna manera, como se dice ahora, recalculando lo que tenía que hacer. Pero el Espíritu Santo viene y los expulsa, los saca fuera de las cuatro paredes. Y eso es lo que nos habla este tiempo de Pentecostés. Tenemos que salir en el poder del Espíritu Santo a hablar a otros de Jesús. Nuestro entorno inmediato y así en consecuencia. Y comenzando desde nuestra propia Jerusalén hasta lo más lejano. El hecho de predicar el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo viene, da poder para dar el mensaje de salvación. Y aquí es algo interesante porque el Espíritu Santo no hace distinción de personas. No es que el Espíritu Santo va a usar a alguien porque tenga apellido, o porque sea de determinado país, o porque sea de determinada cultura, o porque tenga un grado académico. Dios puede usar a cualquiera. Puede usar a Juancito, que es cartonero, y puede usar a aquel que tiene el doctorado más alto en el mundo. Dios puede usar a cualquiera, solamente toda la persona, hombre y mujer. De hecho, Pedro también menciona el texto de Joel, del profeta. El Espíritu Santo se derrama sobre hombres y mujeres. No es que sobre los hombres se va posesionar más que sobre las mujeres. No, sobre todos. El Espíritu Santo se derrama sobre todos aquellos que crean, sobre todos aquellos que proclamen, sobre todos aquellos que le crean a lo que Dios está haciendo. Entonces, es algo interesante. Entonces, hemos mencionado obediencia, y lo importante es esto de dar fruto. El hecho de dar fruto en nuestra vida como una consecuencia, como algo natural de la obra del Espíritu Santo en mi vida.
Y cuando pensaba en esto, en el dar fruto, inmediatamente nos acordamos del texto bíblico, de el fruto del Espíritu Santo, y donde en todo momento uno puede autoevaluarse o medirse. Muchas veces cuando va llegando cierta edad uno dice, bueno, sí me tengo que hacer el chequeo de la sangre, si cómo está la presión, cómo está todo. Pero ¿cuántas veces nos hacemos un chequeo espiritual a nosotros mismos? Un chequeo espiritual de cómo estamos nosotros. Porque a veces parece que por estar en una iglesia, por estar en un servicio, parece que como que nos exime de muchas cosas. Y no nos autoexaminamos a nosotros mismos, es decir, ¿cómo estoy en el fruto del Espíritu Santo? Y eso me ayuda a ser mejor, a estar más cerca de Dios. Porque en definitiva, lo que me ayuda es a mí, estar en paz y poder cumplir los propósitos de Dios. El propósito de Dios no es que solamente seamos miembros de una iglesia local. Es importante, pero que ese miembro y discípulo de la iglesia local pueda tener un propósito de ser de bendición al resto del mundo. Entonces, frutos del Espíritu Santo, si de alguna manera cada uno de nosotros puede decir, bueno, ¿cómo está este chequeo personal de mi vida? Puede bendecir mucho mi vida para poder continuar en los propósitos de Dios. Una de las canciones que cantábamos que decía que somos libres del temor, libres de todo lo que puede a nosotros atarnos y no ser efectivos en nuestra vida espiritual. El hecho de saber de que Dios nos bendice y nos da de su espíritu para vivir una vida de acuerdo a sus propósitos, nos hace vivir libres del temor, libres de dudas, libres de pensamientos malos, libres de lo que sea, libre de filosofías que intentan atacarnos, que intentan convencernos de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Nos centramos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese día, en definitiva, mucha gente se entregó a Cristo y mucha gente, dice el texto, que se agregó a la iglesia aquel día. Pedro podría haber dicho, bueno, ahora tenés 10 pasos a seguir para hacer esto, para hacer aquello. No lo dijo. Solamente ese día la gente de corazón se entregó, se arrepintió de sus pecados y algo sucedió allí. Y la iglesia seguía creciendo. Y después, cuando finaliza toda la predicación, cuenta un poquito nada más el libro de los Hechos, aunque también lo va relatando en diferentes partes, lo que la iglesia hacía en aquel momento. Fue conmocionada la iglesia. Fue conmocionada en su vida social, en su vida económica. Es decir, todo lo que habían recibido de parte de Dios lo aplicaron a su vida física, porque oraban por los enfermos, a su vida social, porque se relacionaban, invitaban a la gente, a sus hermanos, venía a comer. No era que solamente celebraban la cena, es que lo invitaban literalmente a comer, ¿no? Y esas son cosas que tienen que suceder en la iglesia. No solamente comer juntos porque hacemos una iglesia, un evento desde la iglesia a reunirnos a comer juntos. Todos ustedes pueden invitarse a comer unos a otros, en su mesa, unos a otros comer. Y esto lo hacía la iglesia. No tiene que estar organizado, simplemente lo hacían. Muchas veces nosotros siempre esperamos agendas. No, tiene que estar escrito aquí y allá. La iglesia no tenía agenda, tenía una pasión y unas ganas de servir a Dios y de ser de bendición a otros, que no le tenía que decir, Pedro, hagan esto. Lo hacían.
directamente. Puedo orar o no orar. Puedo presentar el evangelio o no. Hago esto o no hago aquello. Lo hacían directamente. Y así la iglesia crecía. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Y hasta eran capaces de hacer cosas muy arriesgadas. Hasta vender sus propiedades. La iglesia había descendido el Espíritu Santo. Pedro había hablado bajo la unción del Espíritu Santo, se arrepienten de corazón. Y comenzó un movimiento maravilloso. Iglesia, los movimientos de Dios siempre ocurren. Les digo algo que cuando me toca dar conferencias y hablando sobre esto, y muchas veces lo he dicho en el tiempo de liderazgo, todo movimiento misional comienza con un movimiento, máquina que se mueve, predican el evangelio, no hay orden, no hay estructura, solamente se sabe que hay que hablar de Jesús, un movimiento, máquinas que van andando, gente que va predicando, movimiento. Luego el movimiento se estructura porque empiezan a decir, bueno, ¿quién es el que va a organizar esto? ¿Quién es el que va a decir? ¿Quién es el que lleva la plata? Bueno, empiezan a organizarse todo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y luego de eso ocurre un monumento donde ya comenzamos a poner un templo y comenzamos a poner carteles y comenzamos a ponerlo bonito como lo hemos hecho nosotros. Pero si nos descuidamos, si el movimiento ya deja de no ser tal movimiento, termina en un museo. En Europa hay muchas iglesias, templos, que son restaurantes o son hoteles. El llamado en las últimas estadísticas a América Latina, bueno, Estados Unidos no está lejos, pero el llamado a América Latina estamos a tiempo de que esto no ocurra. Solo debemos de creerle a Dios y generar movimiento. ¿Cómo se genera el movimiento? Orando y predicando el evangelio y creyéndole que el Espíritu Santo ya nos ha empoderado para predicar de Jesucristo. Entonces, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia, el Espíritu Santo ha descendido sobre tu vida. Dos cosas importantes, obediencia y dar frutos. Sobre las dos cosas podemos autoevaluarnos y decir cuán obediente soy y cuántos frutos estoy dando en mi vida espiritual. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo especial donde, de acuerdo al texto bíblico de Hechos 2, recordamos, Señor, que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y nos ha empoderado para predicar de Jesucristo, nos ha empoderado para dar el mejor mensaje, la mejor noticia, el mejor mensaje de todos los tiempos, que salva, que sana, que transforma. Señor, en esta hora te damos gracias porque a partir de ese momento, Señor, en el que hemos creído a ti, toda nuestra vida es diferente. Y es en este tiempo, Señor, que de alguna manera nos podemos hacer esta autoevaluación de cuán obediente soy a ti. Cuando oro, Señor, mi llamado es a obedecerte. Más allá que las situaciones de la vida puedan decir otro rumbo, tengan otro color. Pero, Señor, tú me llamas a orar hasta que algo suceda. Y, Señor, quiero ser obediente a ti. Aunque el camino sea incierto y aunque haya un desierto, ser obediente a ti. Y también, en el nombre de Jesús, ayúdame a que los frutos del Espíritu Santo, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio, sean evidentes en mi vida, en todo momento. Te damos gracias porque no nos has dejado sin herramientas, no nos has dejado solos, sino que nos has dado de lo que necesitamos para nuestra vida personal, se conecte todos los días contigo y también para ser de bendición a otros. Señor, en el nombre de Jesús oramos que donde quiera estemos, nuestra sola presencia pueda ser de bendición y que cuando hablemos podamos ser de bendición a otros y ser de ayuda para los otros, ser de inspiración a otro. Señor, reconocemos que algo
tan grande vive en nosotros. Tu misma presencia vive en nosotros. Señor, no queremos minimizar el poder tuyo. Queremos maximizarlo, Señor. No queremos minimizarlo a tal punto de que quizás, Señor, te creemos a ti. Creemos a tu palabra. Creemos a tu poder. Y creemos que tú sigues haciendo cosas sobrenaturales en medio de nuestro tiempo. Señor, no sé cómo en este momento quienes están aquí o quienes puedan escuchar este mensaje, si están tristes, si están abatidos, si están deprimidos, si están desalentados. Señor, como dice tu palabra, nos podemos arrepentir y podemos creerte a ti, que eres el Señor de nuestra vida, e invitarte al corazón para que nuestra vida pueda cambiar, el Espíritu Santo comience a obrar en nuestra vida. Y a todos aquellos que se arrepientan y a todos aquellos que crean en Jesús, que puedan ser obedientes, puedan creerle que Dios puede hacer una obra sobrenatural en su vida y que puedan dar frutos del Espíritu Santo en ellos. Oramos en el poderoso nombre y todopoderoso nombre de Cristo Jesús, que murió, resucitó y viene a buscar a su iglesia. Amén. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Más, y tuve que hacer montones de tratamientos, ya estoy muy cansada. Pero ahora me toca, tenía la orden y todo, me toca ir al tema de la piel porque lo suspendieron el 2 de octubre porque empieza el sol a estar más fuerte y no se puede. Yo perdí la piel de la mitad de mi cara. Y quedaron células malignas de cada lado de la nariz. Así que me dijeron que en abril tenía que volver a repetirlo. Mi hija Ángeles fue también la que metió la púa ahí y me dijo: mamá, ¿cómo vas a volver a hacer eso? Tan imprudente. Averiguá si podés evitarlo porque no dormías del dolor, viste, va a ser basta de tanta cosa. Y además, bueno, me están haciendo tomografías computadas permanentemente por el otro tema. Hace 4 años que estoy operada. Todas las tomografías dieron perfecto. Y estoy cansada. Estoy cansada de los médicos. No quiero más. No quiero hacer más tratamientos. Me pongo en manos de Dios. Tengo 76, ¿no? 78 tengo. Me parece que me agregó un solo. El 45, nací, bueno, saquen la cuenta. Dije que viste que Dios se decida de mí cuando me quiere llevar y cómo me quiere llevar, pero yo ya no quiero más. Pero le pedí al pastor de hablarlo con él porque es una decisión muy importante. Y tengo 2 hijos, todavía tengo que atenderlos, todavía tengo que seguir preparando un poco. Entonces pedí hablar con el pastor. ¿Qué me dijo el pastor? A ver quién adivina. ¡Ore! ¡Ore! No, hablábamos un rato sobre el tema, no le pareció una actitud de locura y todo, y me dijo: bueno, María, usted vaya y decida la oración. Y bueno, y yo me puse a orar y le pido a Dios, siempre que le pido algo a Dios, le digo: por favor, decidí vos y hacérmelo saber. Pero a mí me tenés que hablar clarito, porque si no, no entiendo. Y bueno, pasaron unos días y que de golpe me toco acá la nariz y acá, y no hay más. Se fueron. Desaparecieron las células. Pero si quieren, todos pueden venir a tocar. Tengo la liso, desaparecieron las células malignas. Me parece que Dios me dijo que sí. Le damos un aplauso al Señor. Bueno, muchas gracias y les pido mucho y soy muy feliz de estar aquí.
cansados. Que Dios me bendiga los últimos años haciendo Por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Yeah. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.